Moira, es importante esto de despejar un poco la mente porque uno hay veces se enferma por la cabeza de pensar que tiene cosas que en realidad no las tiene, ¿verdad? Correcto, Natalie. Muchísimas gracias por estar en tu programa y sobre todo para tocar este tema que es tan interesante. Vamos a hablar de la desintoxicación emocional porque muchas veces nos olvidamos de que somos seres tripartitos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Y justamente en el alma es donde se encuentran las emociones, todos nuestros pensamientos. Tiene que haber un equilibrio entre estas tres áreas, porque cuando estamos con pensamientos negativos, con esas creencias limitantes, va a afectar a nuestro cuerpo. Muchas veces pensamos que los pensamientos son intangibles, cuando en realidad cambian la química de nuestro cuerpo. Quiero por favor hacer un ejercicio y todos en casita, si es que nos pueden acompañar. Vos también, Natalie, me vas a contar tu experiencia. Perfecto. Yo sé que todos tenemos pensamientos recurrentes negativos. Y no solamente nos visitan, sino que también hacemos de cuenta como que eso hubiera sucedido. Quiero que se conecten con ese pensamiento recurrente negativo y hagan de cuenta que es una realidad. Quiero que piensen en el peor de los resultados. Ay, no, ¿en serio? Solo por un segundo. La verdad que quisiera no traerlos a mi mente porque es como uno dice, ¿no ve? Llega a pensar que podría hacerse realidad, ¿verdad? Tener a un ser querido enfermo, a un hijo, y que en realidad no tienen nada, están perfectamente en casa jugando, tranquilos, felices, pero ya te traes esa historia, ¿verdad? Aquí a la mente y te daña, te frustra y empezás a sentir cosas que no deberías sentir porque no existen, porque no son de realidad. Y justamente diste en el clavo. Cuando nosotros pensamos que eso es una realidad y que el peor de los casos sucedió, nos sentimos como si hubiera sido una realidad. Un ejemplo, nosotros cuando tenemos diferentes tipos de emociones, vamos a liberar ciertos transmisores o químicos. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos con miedo, cuando estamos enojados, liberamos hormonas como la adrenalina y el cortisol, que en poca cantidad o en la cantidad suficiente son necesarias para nuestro correcto funcionamiento. Te doy un ejemplo. Estás en la selva y aparece un tigre. El organismo, para que puedas defenderte o que para que puedas huir, libera esta adrenalina y cortisol para que salgas corriendo. Hay una mayor producción de azúcar, glucosa en la sangre, por más que no estemos ingiriendo carbohidratos o azúcar. Es que nuestro cuerpo es súper inteligente y aparte nuestro cerebro también. Entonces te manda esa señal y eso es lo que tenés que hacer en este momento. Y yo creo que eso es lo que está pasando si lo trasladamos ahorita en este momento con la pandemia, con el COVID. Te dice, estuve con alguien que dio positivo, ¿no? Te llama, di positivo, amiga. Ay, ya me empezó a doler la cabeza. Y no tiene nada, no le pasa nada, ¿verdad? Ya uno se empieza a adelantar y ahí es donde juega la mente, ¿verdad? Correcto. Yendo o conectándonos con el ejemplo que te daba y con el ejemplo que vos me das, ¿qué pasa cuando ese enemigo o esa persona que te va a atacar, por ejemplo, en el caso del animal, el león, o vos dabas el ejemplo, alguien salió enfermo, yo estuve en contacto? ¿Qué pasa cuando ese miedo es imaginario, cuando no es real? Tu organismo va a seguir liberando esos neurotransmisores, como el cortisol, que es conocida como la hormona del estrés, pero ya no tenés dónde salir huyendo. Entonces hay una cantidad exagerada en tu cuerpo circulando de ese cortisol. ¿Sabés que ese cortisol provoca que se bajen nuestras defensas? Que suban los niveles de azúcar en nuestra sangre. Bien sabemos que una de las principales complicaciones en pacientes con COVID es justamente en diabéticos no controlados, cuando esa hiperglicemia produce mayor inflamación y esto obviamente agrava el caso. Entonces es muy importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Eso te iba a preguntar, ¿cómo evito, cómo me desintoxico de estas emociones para que mis defensas estén súper bien altas y en el momento de que yo me entere de algo o por ejemplo de que alguien esté enfermo o que me enfrente a alguna situación, ¿cómo hago para recurrir de la mejor manera, para actuar y que esto no me afecte tanto? ¿Cuál sería la solución? Hoy les voy a compartir una importante estrategia. ¿Sabés vos quién es la persona con la que más conversás, Natalie? Y sí, con mi esposo que está ahí a mi lado todo el tiempo, ¿no? Te cuento que generalmente pensamos que es con el esposo, con la mamá, con los hijos. Con quien comparte uno más tiempo, ¿no? ¿Sabés con quién es la persona con la que más conversás? No solamente vos, sino todos. Ahí ya viene con uno mismo. Exactamente. El 90% de nuestras conversaciones son con nosotros mismos. El detalle está que la mayoría de los cuentos que yo me cuento son negativos. Si nos ponemos a pensar, ¿qué comencé hoy pensando desde temprano? A veces, ay, mira qué día tan terrible. Seguro se me va a estropear el pelo. Y si por ahí me mojo, seguro
que no van a ir mis clientes a mi tienda. Ajá. Entonces, esas conversaciones negativas son las que van a producir que nos sintamos mal. Ya. Tenemos que hacer un ejercicio, parar, ¿Ok? pensar y respondernos. ¿Qué de certeza yo tengo que esto que esté pensando sea una realidad? Ok. En la mayoría de los casos son suposiciones. Son historias que uno se arma en la cabeza, ¿verdad? Tal cual. Eso, ¿no? Y dicen, no, las mujeres somos especialistas para armarnos historias de todo tipo, Sobre ¿no? todo. Eso es cierto. Gracias, Moira. Buenísimo este tema. Tenemos muchísimo para conversar, así que la próxima semana, ¿te parece si hacemos la parte 2.1? ¿Te parece? Para Con seguir todo con este gusto. tema, para que nos des más tips de cómo hacer para empezar de manera positiva y desintoxicarnos de todo lo malo y salir adelante. Así que muchísimas gracias, Moira. En pie de pantalla vamos a dejar su número de teléfono si usted quiere hacerle algún tipo de consulta, si está atravesando por esta parte y lo necesita, ahí está su número de teléfono. Muchísimas gracias, te agradecemos por Gracias, venir. Natalie. Y el último consejo, Ya. recuerde pensar qué está pensando. Ay, qué bonito, lo voy a anotar ahorita mismo. Ahora sí, Dani, ¿qué estás pensando?